Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, junto a sus familiares y amigos. Hoy les hablaré sobre el Bhakti Yoga, el yoga del amor, el yoga de la devoción. Bhakti viene de la raíz sánscrita Bhak, que significa unir. Pero en este caso, esta unión no es como una unión bidireccional, es una unión de dependencia, de necesidad, como cuando se adora, que el que adora y el adorado, ambos se necesitan, como cuando tú adoras a un actor y el actor quiere ser adorado. En este caso es un amor incondicional, no se espera nada. Y en este caso vendría a ser como que sea tu gracia, que sea su gracia. El Bhakti Yoga, como yoga de la devoción, porque tratamos de unir los aspectos con la divinidad. En este caso, la divinidad, o esa conciencia, o esa totalidad, vendría a ser como el sol, que tiene diferentes nombres, por decir Surya, o Dios, o podríamos decirle también el Dios Sol, o Sun, o en cualquier idioma, pero realmente es la luz del sol. Podríamos decirle a la divinidad, a la conciencia divina, a la totalidad, al espacio, diferentes nombres, etiquetas, o incluso darle forma antropomórfica, ponerle brazos, dependiendo si de la cultura, del tiempo, pero en esencia cada uno tiene esa conexión, primero en una forma de adoración, y puede conectarse, por ejemplo, a través de una piedra. Más adelante esa piedrita le podrían tener cualidades, podría ser un lingam, Shiva Lingam, o podría ser una cruz, o podría ser un objeto, podría ser una estatua, podría ser Ganesha, podría ser la Madre Radha, o en el caso de la India es Krishna. En otros lugares y otras religiones tendrán otros nombres y otras formas, pero es el nivel básico para conectarse el ser interior a esa individualidad, que en yoga decimos el jiva, el individuo, que se siente separado de la totalidad, buscando esa emancipación, esa conexión con Dios, pero no de forma religiosa, sino de forma espiritual, ¿okay? Para subir niveles de conciencia, integrarse a esa gran conciencia, ir más allá de lo personal a lo impersonal. Pero ¿cómo poder conectarte con ese vacío, con lo impersonal, la no forma, desde la forma? Entonces de allí se empieza con un entrenamiento o con una conexión con el mundo del objeto, del nombre, de la forma. Y poco a poco, mientras se va internalizando, a través de obviamente una metodología, en este caso un maestro, una guía, una práctica, pero si nace desde el corazón, si la persona está buscando algo más allá, que no es el mundo externo, no la forma, sino la no forma, entra en un estado de conexión, de una relación personal con la totalidad, con una conciencia algo más grande todavía que este mundo relativo, este mundo cambiante, impermanente, este mundo material o terrenal. Algo más allá que está por encima de lo que es, por decirlo así, relativo. Y buscar ese absoluto con amor, con devoción, usa diferentes métodos. Por ejemplo, muchos pueden hacerlo a través, que es un tipo de meditación que se hace en el Bhakti Yoga, que es a través, por ejemplo, de uso del mala, ¿okay? Como un rosario, una cuenta de 108, y puede, por ejemplo, recitar el nombre Om Namah Shivaya, o cualquier tipo de mantra de diferente tendencia, o organización, o filosofía, y de allí adorar a la divinidad, conectarse con ese ser interior y conectarse con algo mayor. Pudiera ser también a través de bhajans, de canciones devocionales. Pudiera ser a través también de kirtan, bailando y cantándole al Señor, cantándole a la divinidad, cantándose a sí mismo y a la totalidad. Pudiera ser también a través de ver el mundo con los ojos de la totalidad hecho forma y poder amar al prójimo, poder ser a servicio a la humanidad, que no es distinto servicio a Dios, Dios como no como religiosidad, sino como espiritualidad, y ver que todo está interconectado.
Y ese estado de devoción, a través de los textos, de la lectura, del baile, de siempre llevarlo en tu corazón, de estar como una especie de enamoramiento. Es como que te enamoras primero de Dios como amigo. Después te puedes enamorar de Dios o esa divinidad o esa totalidad como padre o madre, padre y madre de lo que es y lo que no es. Te puedes enamorar con Dios como una especie de relación de pareja. Te casas con Dios, te casas con la divinidad. Entonces hay niveles hasta que llega un momento que pasas de lo sencillo, de lo básico, como adorar los objetos como puente a conectarte con esa divinidad, a después llevarlo en tu corazón, que donde pones tu mente y tu corazón, Él está allí, siempre está allí. No hay que buscarlo ni afuera en ningún lugar, porque siempre mora en tu corazón. Estás conectado con Él. Ese estado de amor incondicional, ese apego que podríamos decir, o conexión con la totalidad, es lo que denominamos Bhakti Yoga. Una persona se hace un bhakta, un amoroso, un ser devoto, ¿okay?, de todo lo que es y lo que no es. Ese bhakta, que también llaman bhajans, ¿okay?, o ese que puede estar siempre opulento, lleno de esa misericordia, lleno de esa sabiduría y amor perenne, es lo que se puede decir como bhakta o bhakti yoga, la conexión con la devoción y el amor a la divinidad, llámese como se llame. Bueno, espero que le haya ayudado, que le haya inspirado a poder que ustedes averigüen, investiguen un poco más sobre este aspecto del desarrollo interior, del yoga en diferentes ángulos o visiones, y que le haya prestado para su vida, y que cada día seamos más amorosos, más misericordiosos y más conectados con la totalidad.